No pensaba enamorarme de ti, mi intención era jugar con tu amor, pero veo que yo me equivoqué. Fuiste buena y me enamoré. La verdad hoy te quiero confesar, porque ya no te quiero lastimar. Mucho tiempo esta mentira yo guardé, y por eso te confieso mi amor. Perdóname si te hice daño algún día, yo no sabía lo que era el amor. Desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, perdóname, perdóname si te hice daño algún día. Estás escuchando no Sonido 3, sabía Sonido lo que 3. era el amor. Desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, mujer. Esa mujer. Arriba los corazones, arriba. Simplemente Chango. Que suene, que suene, que suene. Arriba, arriba. Fuera, fuera. No pensaba enamorarme de ti, a jugar con tu amor, pero veo que yo me equivoqué. Fuiste buena y me enamoré. La verdad hoy te quiero confesar, porque ya no te quiero lastimar. Mucho tiempo esta mentira yo guardé, y por eso te confieso mi amor. Perdóname si te hice daño algún día, yo no sabía lo que era el amor. Desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, perdóname, perdóname si te hice daño algún día, yo no sabía lo que era el amor. Desde un principio nada de esto sentía. Perdóname, mujer. Sigue, sigue, sigue. Ahí me está gustando el Zapucalle. Y arriba los puentes. Vamos, vamos. Arriba esos bailarines, arriba esos bailarines. Estamos en la joda de Javi 3. Sí, señor. Eso me gusta, eso me gusta. Para Johnny Figueroa de Garza y toda su familia, gracias por venir a compartir. Ahí está el saludo, vamos. Mueva, mueva, mueva. A armar ese pasito, a hacer ese pasito. Para Margarita, ahí está el saludo, vamos. Gente de Loreto en esta tarde, mis amigos. Para la amiga Cookie, sí señor. Mueva, mueva. Para Paula Díaz y toda su gente. Arriba, arriba. Seguimos. Con sentimiento, Pupi. Así es. Simplemente Chango. Arriba, arriba, arriba los corazones en esta tarde. Para todas las mujeres hermosas de la tarde. Para las traicioneras de la tarde. Arriba. Se nota en tu mirada los celos que hacen daño, te hacen mal. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad. No temas mi cariño, que solamente tuyo y nada más. Celosa, se nota en la cara celosa, se nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se nota en la cara celosa, se nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú.
amar. No puedes evitarlo, aunque tal vez lo intentes, no podrás. Miro tus ojos tristes, sintiendo el frío de la soledad. No temas mi cariño, que es solamente tuyo y nada más. Celosa, se te nota en la cara celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Celosa, se te nota en la cara celosa, se te nota en la mirada nerviosa, pero no sabes que mi amor solo eres tú. Sigue con sentimiento. ¡Te extraño! Joda, joda. Para las románticas de la tarde. Ay, ay, ay. Me dicen que te vas. Sí. Amor, amor. Me dices que te vas, que ya no volverás aquí a mi lado. Estás escuchando Que Sonido siempre 3, me Sonido amarás, 3. que nunca olvidarás lo que te he dado. Hoy solo queda aquí todo lo que viví a tu lado. Tendré que comprender que hoy ya te perdí, aunque te extraño. Y ahora que te vas, que he comenzado a extrañarte. Y ahora que te vas, te busco por todas partes. Y ahora que te vas, todo ha cambiado en mi vida. Me enseñaste a quererte, pero no a olvidarte. Y el Zapucay de las mujeres. Arriba, arriba los corazones. Esto es Simplemente Chango. Eso me gusta. Para el amigo Marcelo Farías y toda la banda. Ahí está el saludo. Para Aníbal Luna y Silvia. Paraguay. Lo cantamos. Me dices que te vas, que ya no volverás aquí a mi lado, que siempre me amarás, que nunca olvidarás lo que te he dado. Hoy solo queda aquí todo lo que viví a tu lado. Tendré que comprender que hoy ya te perdí, aunque te extraño. ¿Cómo dice? Y ahora que te vas, he comenzado a extrañarte. Y ahora que no estás, te busco por todas partes. Y ahora que te vas, todo ha cambiado en mi vida. Me enseñaste a quererte, pero no a olvidarte. Zapucay. Sonido 3. Así es, así es. ¡Oh, oh, oh! Mueva, mueva, mueva. ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo bailan los amigos? Para el amigo Gustavo Santillán. Ahí está el saludo, vamos. Para Eli, de parte de su hermana Claudia. Ahí está el saludo, vamos. Arriba la familia Altamiranda. ¡Eso! Arriba Sandra Galván.
Lo baila el departamento San Martín en esta tarde. A todas las morochas de la tarde. Ahí está, vamos. Y también las rubias, Carlitos. Sí, señor. Que no, Javi. Arriba ese pasito, arriba ese pasito. Arriba. ¿Dónde anda mi amigo Dani Cruz? Sí, señor. ¡Aplausos! ¡Aplausos para los bailarines! Ajá, el tonto estaba hablando con el micrófono cerrado, con razón nadie me contestaba, che. Buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, ahora sí, los veo y escucho, che. Claro, estaba charlando yo solo, ni me escuchaba encima. Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes a todos, che. Buenas tardes, ¿cómo están? Sergio, ¿cómo estás? Sergio Elías, me dice, hola amigo, ¿cómo estás? No se escucha tu voz. Claro que se me escuchaba si estaba el micrófono apagado, chango. Siempre me escucho antes de arrancar, ¿no? Y hoy no, no probé el micrófono y como estoy medio apurado haciendo unas cosas y bueno, disculpas, che. Ahí habíamos arrancado con simplemente Chango, ¿no? Y les decía, este grupo nuevo, bueno, pero con gente que ya sabe de qué se trata, así que bueno, felicitarlo a los changos de simplemente changos, haciendo muy buen chamamé, muy buen chamamé, así que bueno, ahora sí, me escucho perfecto, ¿no? Claro, no es la primera vez, ¿no? Que al tonto le pasa. Bueno, vamos a seguir con la música, vamos a escuchar eh, un bloque más que creo que no viene mal, de simplemente Chango. A ver, ahí vamos a ir buscando este corte, a ver si podemos enganchar. Ahí va. Con sentimiento
te extraño. Para el amigo Walter Santillana, ahí está el saludo. Muy extrañadores son estos changos, ¿no? Para todas las mujeres románticas y enamoradas de la tarde. Ajá. Vamos, Mencho querido. Como dice, felices que te vas, Que ya no volverás aquí a mi lado, que siempre me amarás, que nunca olvidarás lo que te he dado. Hoy solo queda aquí todo lo que viví a tu lado. Tendré que comprender que hoy ya te perdí, aunque te extraño. como dice, Y ahora que te vas, ya he comenzado a extrañarte. Y ahora que no estás, te busco por todas partes. Y ahora que te vas, todo ha cambiado en mi vida. Me enseñaste a quererte, pero no olvidarte. Y el zapucal de la mujer, me enseñaste a quererte, pero no a olvidarte. aguante sonido Atamishki, vamos querido. Aguantale, corazón. Ajá. A mí no me llores, León. Arriba, arriba, arriba. Ahí vamos. Esto es Simplemente. Changos. Para doña Ramona, nuestro saludo. Que dices que te vas, que ya no volverás aquí a mi lado, que siempre me amarás, que nunca olvidarás lo que te he dado. Hoy solo Ahí vamos, queda aquí todo lo que viví a tu lado. Tendré que comprender que hoy ya te perdí, aunque te extraño. ¿Cómo dice? Y ahora que te vas, ya he comenzado a extrañarte. Y ahora que no estás, te busco por todas partes. Y ahora que te vas, todo ha cambiado en mi vida. Me enseñaste a quererte, pero no olvidarte. ¡Hueva, hueva! Y seguimos desandando páginas musicales en la tarde. Sigue la fiesta, sigue la alegría, sigue Simplemente Changos. Para los amigos de Brea Pozo, el saludo. Para la familia Mena, nuestro saludo. Sí, señor. Aguante Punta Pozo, Juanchito Mena. El Zapucay, el Zapucay. Arriba, 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 arriba. El Zapucay de Antonio Ibáñez. Arriba. Para los amigos de Lugones. Eso es lindo, mis amigos. Hay que marcar el pasito en esta tarde. Eso me gusta. Movete, movete, Nanquilla, vamos, vamos.
rubias, ahí está el saludo, vamos. También para las morochas. Ajá. ¡Opa! Para las gorditas. Y para las flaquitas. Ajá. Qué sonido, papá, Es el que primero viene a las fiestas y el último que se va. Sonido Atavisky. ¿Cómo lo baila Sandra Galván? ¿Cómo lo baila, che? La enamorada Sandra Galván. Para las enamoradas que están enfrente del escenario. Bueno, bueno. Muy bien, ahí vamos. ¡Aplausos! Ajá, mi amigo de Mar del Plata. Buenas noches, Juan. Dice un abrazo a la distancia. ¿Cómo te va, Aldo Díaz? Tanto tiempo. Estamos desconectados, ¿que no? Estamos desconectados, sí. Ya volveremos a esa Mar del Plata, che. Mar del Plata es turística todo el año, ¿eh? Todo el año. Muy lindo Mar del Plata. A mí me gusta, así la costa, no mucho tiempo. Muy mucha agua que no, para el santiagueño. Yo puedo ir a cualquier lado de la costa y está bien. Pero más bien está si voy a Mar del Plata. ¿No? Cuestión de gusto, ¿eh? ¿Qué dice Nelson Sayago? ¿Cómo anda? Bueno, ahora vamos a seguir compartiendo algunos temas aquí. Vamos a escuchar este que es muy lindo. Mentiroso el santiagueño, ¿no? Escuchá, no, después vas a decir tenías razón. Chacarera del maestro. Maestro argentino, ejemplo de fe y amor, a tu grandeza le canto encendido de emoción. Hay una estrella argentina de luz propia como el sol, con su presencia ilumina hasta el más negro rincón. Cruzando ríos y montes, anda el maestrito rural, luchando contra una noche que no quiere terminar. En los desiertos norteños, en las montañas cuyanas, en las regiones heladas y en los montes litoraleños, a donde viven los niños igual que pájaros ciegos, sin poder levantar vuelo, llega el maestro rural, gigante de la verdad y de la fe mensajero. Su paso deja una estela de claridad meridiana, de un árbol hace una escuela, de un ayer un mañana. Yo también fui un soldado de ese ejército sublime, en un ranchito de adobe por 1000 vientos castigados, ejercí ese apostolado, el de maestro rural. Todavía veo flamear esa humilde bandera, donde el sol su oro derrama cantando un himno de paz. ¡Salud! ¡Salud, maestro argentino! ¡Salve cóndor nacional! ¡Salud, maestro rural, que hiciste palo de un libro para alumbrar el camino de esos seres olvidados! ¡Sos el más digno soldado que tiene la humanidad! Antorcha del campesino, espada de las verdades, machete que abre camino para en las soledades. Maestro, escucha mi canto, nació por la admiración de tu sacrificio inmenso por el bien de mi nación. Qué bárbaro, ¿no? Qué fuerza que tiene Eduardo Ávila para decir las cosas, ¿no? Estas cosas que parece simple, ¿no? Pero sin embargo
en el profundo del monte santiagueño es otra cosa, ¿no? O cuando vos vas hablo de Santiago, ¿no? Y vas y ves las maestras, los maestros, como decimos nosotros, ¿no? Haciendo dedo, para no gastar tanto, ¿no? Porque bueno, sabemos que los sueldos de los maestros en todos lados no es bueno. Y bueno, pasa, ¿no? De que bueno, ellos economizan, haciendo dedo. Y por suerte, en la provincia todavía se maneja esto de hacer dedo, ¿no? Y que te lleven. O te llevan y bueno, te cobran, pero no como un remis, vamos a decir, ¿no? Te cobran menos y bueno, te acercan los maestros, porque hay maestros y maestras que vienen de lejos o van y se quedan una semana, 2 semanas en el monte santiagueño. Yo tengo un compromiso que me ha quedado pendiente a mí. Me ha quedado un compromiso que ojalá algún momento lo pueda cumplir, ¿no? Y ahí, hijo de... mucho frío, Juan, pero está bueno para tomar un vino. Y siempre, ¿viste? Siempre está bueno para tomar un vino. Y si hace frío, porque hace frío, ¿no? Una picadita. O si hace calor, mejor todavía. Chica la boina. Creo que era del Bauti. Ándale ahí. Así que chango desgraciado, me ha hecho reír. No, pues esta boinita me tapa la mollera, boludo. Me cubre el seso. Porque parece que me va quedando poco seso, che, porque me olvido las cosas. Parece que va secando el seso también, que no, de viejo. Ya te va a tocar, vos también se te va a empezar a secar el seso, vas a ver. Y bueno, ya estamos ahícito, ya estamos ahícito de agarrar la ruta, de pensar en el pago. Dice que hay una tierra, un viento norte. Vamos a escuchar un poco más de Eduardo Ávila, che. Esto se lo dedico a todos, hombres y mujeres. Este tema de Eduardo Ávila, porque no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio. Cuando agarro la guitarra y la comienzo a templar, sin que ninguno me pida, me pongo a cantar. Nada le debo a este mundo que le puedo agradecer. Si a este mundo yo he venido solo a padecer. Yo no envidio dicha ajena, nunca en la vida hice mal. Tanto el rico como el pobre para mí es igual. No me gustan los amigos que andan buscando ventajas.
aquellos que en mi desgracia se ocultaron como ombligo. Tampoco busco enemigos, no soy hombre camorrero. Si me invitan digo quiero, aunque tengan 4 copas, pero solo, nunca en yunta porque no conozco el miedo. Cometí muchos errores, no soy un hombre perfecto, mas siempre guardo respeto por las personas mayores. Sé agradecer los favores, admiro al que habla de frente, me arrimo al inteligente con la intención de aprender y desprecio a todo aquel que habla mal de los ausentes. No me arrodillo ante nadie por dinero ni a la fuerza, solo inclinan la cabeza los serviles y cobardes, pero lo haría ante mi madre y hasta sus pies besaría. Ella es la estrella que guía los actos de mi razón, solo a ella y luego a Dios daré cuenta de mis días. Toma. Fuerte si me andas buscando, un favor te pediré, déjame seguir cantando y llévame después. Si esta chacarera muere, yo también quiero morir, muriendo la chacarera, ¿para qué vivir? Que lo tiró, ¿no? qué, qué recitado, ¿no? Qué cosa más bonita, ¿no? Porque uno se identifica, ¿no? Con el decir de esa baguala, de esa chacarera. Impresionante, la verdad, impresionante. Estaba pensando cuando Aldo me decía del vino. Resulta que estaba en la casa de Aldo una tarde. Estaba en la casa de Aldo una tarde. Estaba el otro chango que no me acuerdo de aquí de Burlingame, ¿eh? Bueno, yo fui a comprar asado, el carbón y qué sé yo. Y dice, bueno, voy a comprar vino. Voy a comprar vino, dice, ¿y cuánto traigo? Bueno, y hablando de maestros, tenemos a alguien que tiene mucho que ver también. Porque ha sido docente en Salavini, porque además calmate, es un verdadero che. maestro de la música de Santiago del Estero y por añadidura de todo el país. Ahí lo calmamos, ahí lo calmamos. Dice, ¿cuánto traigo? 4, 5, 6, ¿no? Y no sé, qué sé yo. Sí, y bueno, trae alguno. Y se fue, ¿no? Se fue. No sé, creo que se fue con Aldo o él solo, no sé cómo fue la mano. Eh, mientras estábamos haciendo las... Ah, no, él fue, porque Aldo quedó y ya habíamos haciendo una picadita, no me acuerdo si era gancia, Cinzano, algo, gancia creo que estábamos tomando. Y bueno, se fue el otro chango. Sí, de Hurlingham creo que era, che. Y bueno, se fue. Nosotros ya teníamos de todo ahí. Y cuando vino, ¿no? 6 vinos se había traído. Está re loco, ¿viste? ¿Cómo va a traer 6 vinos, no? Y bueno, siguió el asado. Siguió el asado y qué sé yo, la charla. Y bueno, estábamos... Había ido una familia también de Mar Chiquita, creo que era, o por ahí. Y bueno, pasó un vino, pasó 2 vinos, 3 vinos, 4 vinos, 5 vinos. Y lo habíamos limpiado, che. ¿Te acordás, Aldo? Nacho Mancilla, hola Juancito. Vamos toda la mejor para vos. Ahí vamos, lleva algún vinito para allá, así me convidas, meta, chango. Allá no vamos a encontrar, mirá. Ahí... Che, ¿cómo? Ahí tu mamá tiene cabrito que no. Así que ahí vamos
Vamos a cerquear, ¿no? Ricky, el viernes llegamos, ¿no? Bueno, allá nos estaremos viendo, che, y compartiendo algunas cosas ricas de Santiago del Estero. Meta, te espero, hermano, te espero. Así vamos allá a la casa este, de tu mamá a conocer ahí en el monte, que no, a ver las chivas. Chiva vieja, ¿no? Bueno, a ver qué más tenemos por acá para escuchar, che. Bueno, espero que le haya gustado Eduardo Ávila, ¿no? Pueblo de Chacarera, lo tenemos por acá. A ver, me llaman Chacarera. Ahí lo vamos a buscar, a ver. Ahí está. Vamos, qué linda chacarera, se va la primera. Yo te conocí, alegre y feliz niña, y con dulce voz entonar la vida. Tus labios en flor, yo quise besar niña, y en tu rostro vi que el rubor te embriagaba. ¿En serio, Chango? Color cielo azul, en tus ojos vi niña, porque la ilusión que tu amor me entregaba. Mas en tu mirar, de lagrimear niña, que causó un dolor que pidió que me amara. Y que se venga la segunda. ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te hace penar, niña? Quiero conocer el dolor de tu alma. No quieres decir por qué se apagó, niña, en tu corazón la pasión será amada. Ya no llores más, ven juntito a mi niña, mi amor matará el dolor de tu alma. Haz en tu mirar, de lagrimear niña, te causó un dolor que pidió que me amara. Qué lindo, Chango, ¿eh? Mirá que... Sí, le metemos, hacemos chori allá, Chango, ¿eh? Qué rico los choris de Santiago, dice Nacho. Más hecho recién, mirá. Ahí, hecho casero, ¿no? Bueno, porque ahora ya los choris así de las carnicerías, medio son fieritos como los de aquí, ¿no? Hay algunas carnicerías que sí, tienen así medio casero, ¿no? Pero bueno, allá vamos a hacer algo, Chango. Pues sabés que nos invitaron para ir al Festival del Poncho ahí en Catamarca. Capaz que vamos a ir, che. Capaz que vamos a ir, no me acuerdo cuándo, pero bueno. Pero el tema es que si vas para un lado, deja el otro lado, ¿viste? ¿Qué sé yo? Hay tantas fiestas ahí en Santiago. El Rincón de la Empanada, un saludo, me había olvidado, che, a Héctor Reynoso del Rincón de la Empanada, que seguramente vamos a andar comiendo algunas empanadas ahí, en ese chango ahí, ahí nomás de donde empieza Robles, Ruta 7, Ruta 1, kilómetro 7, así es. ¿No?
cerquita de la banda nomás. Así que ahí también, porque ese chango es un amigo, es muy macanudo, y tiene sus proyectos ahí, él en los romanos, es un lugar así, medio el monte, ¿no? Orilla de la ruta, pero medio el monte, bueno, ahí tiene cantidad de horno, hace competencia de empanadas, por eso es el rincón de la empanada. Horno por todos lados ahí, lleno de horno, pero bueno, está bueno lo que él hace y bueno, obviamente que está lindo hacerlo conocer, difundirlo, al rincón de la empanada. Vamos a escuchar una samba. ¡Qué sambita santiagueño! La segunda. Ahí estamos escuchando una samba de aquella, hermosa samba, Alto Verde, pueblo de Chacarera, che. Muy linda, a ver. Por acá estaba mirando algo del rincón de la empanada, no sé qué será, pero bueno. A ver, vamos a ir buscando. Concurso provincial del guiso. Muy buenas tardes a toda la gente que ya nos acompaña y está colmando este lugar cultural, turístico que tenemos los santiagueños, el Rincón de la Empanada. Un gusto saludarlos en este domingo bien santiagueño en un lugar tan popular. En primer lugar, quiero invitar a los miembros del jurado, por favor,
participantes, de todos los equipos participantes, vamos a dar comienzo nosotros con la parte protocolar para este sexto concurso del guiso del Rincón de la Empanada. Tomá, che. Buenos días, ¿cómo están? Primero agradecer a las autoridades presentes de la provincia, como el subsecretario de Turismo, el señor Nelson Bravo, y aquí el intendente de la banda. Muchísimas gracias por acompañarlos. Agradecer especialmente al público. Gracias por estar presente en esta jornada. Agradecer también al señor Reynoso y su familia, que con mucho trabajo y mucho amor lograron este patio santiagueño, que se dedica a difundir nuestra cultura en sí. Muchísimas gracias por el amor, el trabajo. Y a ustedes, los cocineros, los gastronómicos, gracias por estar presente en este evento. Éxitos para todos. Bienvenido al público. Que disfruten esta jornada. Muchísimas gracias a todos. Agradecerles nuevamente la invitación. Ahí está, ¿no? A... El concurso de guiso ahí, che. Son cosas que... A ver si lo podemos escuchar un poquito a Reynoso. Especial que recién está comenzando, decirles a los participantes que les deseo éxitos a todos. Gracias por creer en nosotros, por estar aquí, y a la gente que nos está visitando, obviamente, de todo corazón, muchísimas gracias. Y esto es extensivo al señor subsecretario de Turismo de la provincia y al señor intendente de la ciudad de La Banda. Así que un abrazo enorme a todos y vamos a pasarlo ya bien hoy. Dice Chango, a ver. Ahí vamos, Vamos a bailar un remedio. Yo tengo un sauce llorón que nunca deja de lagrimear, que nunca deja de lagrimear. Se pasa el tiempo de le llorar. Dijiste este veré cerquita del arenal, me da pena recordar cuando llega el carnaval. Ayer un ruiseñor volaba a su alrededor, tal vez le vino a dar un beso y decirle adiós. Allá voy a buscar remedio para el dolor, remedio para el mal que sufre mi corazón. Y se viene la segunda. Debajo el sauce llorón, alegremente me paso yo. Escucha qué lindo es cantar así, noche de luna, días de sol. De balde y sin tener ninguna preocupación, estando por estar solito con mi canción. Pobre sauce llorón, el tiempo lo castigó, su llanto puede ser motivo de su dolor. Allá voy a buscar remedio para el dolor, remedio para el mal que sufre mi corazón. Muy bien, ahí hermoso remedio, ¿no? Interpretado ahí por
por pueblo de Chacarera. Bueno, oye, a ver qué nos dicen por aquí. Silvia Miranda, buenas tardes. Ricky dice, mezclado con burrito el chori. Dice que vamos a hacer chori allá, Blanca. ¿Mm? Este, ahora que Giri no está de presi, se andan trompeando. No hay bueno. Bueno, ya saben, ¿no? Todo, siempre les digo porque para que, bueno, sepan la gente, ¿no? Que no estamos más no pertenecemos más a la comisión del Círculo Santiagueño por una decisión propia, ¿no? De retirarnos, de descansar, como es el santiagueño, ¿que no? Y bueno, darnos el gusto, otros gustos, como estamos hablando, de poder ir a Santiago, de poder hacer otras actividades, emprender otros proyectos, y bueno, de eso se trata, ¿no? Después de 12 años hemos dejado de pertenecer a la comisión, de ser presidente y todo eso, conforme por todo lo que se ha hecho en esos 12 años con Blanquita, ahí dejamos parte de nuestra vida y bueno, y también lo queremos disfrutar, ¿no? Después yendo a las peñas y compartiendo con amigos, alguna que otra tomada y esa ansias de un sueño ardiente, florece en su amor carpero, cuando el Puyay con su magia hechiza duendes fiesteros. Cuando el Puyay con su magia hechiza duendes fiesteros. El carnaval ya palpita, su pulso en alegres cajas, las nubes de harina juegan como el pañuelo en la zamba. Las nubes de harina juegan como el pañuelo en la zamba. Cantando está una coplera, la cocalera, el aliento. Y aloja tiene la gracia, y harina es su pensamiento. Y aloja tiene la gracia, y harina es su pensamiento. Ya se viene la segundita. Sachamanta. Rubio de amor la albahaca, camitos que van y vienen, del pelo hasta el sombrero, como aromando quereres. Del pelo hasta el sombrero, como aromando quereres. Las cajas queman vaguadas, chispeantes como el lucero. La luna en poncho de plata besa la frente del cerro. La luna en poncho de plata besa la frente del cerro. La pena se vuelve olvido, machadita con la zamba. Y el fuelle sopla sus notas como un suspiro del alma. Y el fuelle sopla sus notas como un suspiro del alma. Ya que dice, ahí Ricky se andan rompiendo, tengo el placer, el orgullo, ¿no? Después de 12 años de estar en Círculo, nunca los changos han hecho problema, nunca.
me siento muy orgulloso de haber estado como presidente tanto tiempo y que bueno, nunca haya habido un problema, ¿no? Realmente me pone feliz, me pone contento de esas cosas que han pasado en el círculo, ¿no? La verdad que uno se pone contento. Ahí escuchamos a Sachalmanta, ¿no? Y por acá estaba mirando árboles de mi tierra. Un día vamos a anotar, me voy a tomar de anotar, ¿no? Los árboles, los nombres de los árboles nuestros. Hay bastante, ¿no? Y yo no sé si esos mismos árboles hay por otro lado o son plantas autóctonas de nuestra provincia, ¿no? El litín, el guayacán, bueno, árbol blanco, árbol negro, quebracho colorado, quebracho blanco, la tusca, piquillín, qué sé yo, no me acuerdo mucho, no me acuerdo mucho, pero después hay mucho, el molle, sombra y toro. A ver, acordate, Blanca, alguno. El litín ya dije, el pacará, pero ese hay poco, pero hay, sí, hay poco, sí, pero hay. El palo borracho, hola, antes que nada, que no, ¿qué más, che? Porque no me acuerdo mucho así que cuando me apuras, no me acuerdo, ¿no? Claro, hay muchos árboles, por ejemplo, para este lado al sur de Santiago no sé si hay esos árboles, ¿no? Porque esas plantas, porque eso era como más al norte, en donde era... Ah, la pata, sí, Cristina Díaz. Sí, la pata, sí, señor. ¿Sabés que cuando volvíamos de la escuela, a 1 kilómetro, eran 6 kilómetros más o menos, de 6, 7 kilómetros que íbamos a veces caminando, a veces en burro, a veces en la yegua que teníamos, había una yegua que se llamaba la Fosforita. No sé por qué, pero le decían la Fosforita. Nos hacían subir 5 en la yegua, ¿no? No nos podíamos bajar porque no subíamos más. Entonces, teníamos que bajarnos allá, en la escuela. Porque, y bueno, y allá de vuelta, nos hacían subir allá, nos bajamos en casa, éramos 5. Sí, la tusca, el mistol, sí, el chañar, tampoco dije el chañar, che. El mistol, sí, claro, se habrás hecho volanchao Cristina Díaz, ¿no? A la siesta, media los shishi. Claro, era hacer a ñapa de mistol. El volanchao hacíamos, se molía y bueno, después se hacía el coso ese con harina, rico, que no con la harina. El chañar medio patalco, que no. No era muy, qué sé yo, tenía que encontrar así para que no sea medio patalca. ¿Saben lo que es patalca, no? Porque estos son medio aporteñados ya. Imagina Purín que ancha una y... ¿Cómo te va, Cristina? Vos estás viviendo en Santiago, ¿que no?
Contame, ¿estás viviendo en Santiago? Che, dice que había un viento terrible ayer, ¿no? Viento norte. Es una tierra, un tierral. Pero bueno, ahí vamos a andar, si Dios quiere. Claro, no, vamos a hacer un día, vamos a hacer una lista de todos los árboles, porque capaz que los árboles que hay para el lado de... Uyarizuni. Creo que lo leí bien, ¿eh? Uyarizuni, ahí está. Hacer una lista, ¿no? Porque andás a ver, ¿no? Porque los árboles que hay para el lado de Salta no debe haber para el lado de Córdoba. Los árboles que hay para el lado del Chaco. El Chaco está mezclado muy con Santiago. Esa, la frontera esa de Santiago con el Chaco tienen mucho parecido, porque bueno, ahí se achaba mucho y todo, había el monte, ¿no? El monte se mezclaba mucho ahí en esas partes del Chaco. Y le decía, no debe ser lo mismo para el lado de Catamarca que para el lado de Santa Fe, ¿no? Algo así. Sí. Ah, sí, tiene un gustito así, ¿no? A mí el chañar no me gusta porque ese gustito raro. Claro, pero hacían arrope, ¿no? Con el chañar. Hacían arrope de chañar. Y bueno, por eso está bueno que podamos un día anotar, ¿no? Todos los árboles y qué se hacía de cada árbol, ¿no? Y para qué servía. El guayacán, por ejemplo. El guayacán es un árbol así medio como que no podés subir porque es resbaloso, así como medio enjabonado, en Cortadera eso está lleno de fresnos y acacias y pinos. Toma. Míralo vos, habrá hincado en la tusca, mirá, corriendo los cabritos. Claro, la tusca también tiene algarroba, pero sirve para los animales. Y así cada planta tiene su utilidad, ¿no? Yo siempre comento lo del árbol, el árbol es como que tiene ya, no se desperdicia casi nada, ¿no? Porque no solamente da sombra, ¿no? El árbol da sombra para los animales, la algarroba, de la algarroba se hace un montón de cosas, haces leña para el carbón, en donde, bueno, ya sabés lo que pasa con el carbón, ¿no? Las utilidades que vos le podés dar al carbón, qué sé yo, hay un montón de las ramas, ¿no? De las ramas antes cercaban el cerco, o sea, no se desperdiciaba como nada del árbol, realmente una cosa... era muy utilizable, ¿no? Sí vivo en Talaatun, pero trabajo en Lugones. Cuido una abuelita de 97 años. ¡Va la miércoles! Vos sabés que el santiagueño no muere así nomás, ¿no? Ya fui ahí a Gatica, cementerio chiquitito, Claro, si no muere nadie. Así que, viste, no es esos cementerios, que inmenso, no. Son chiquititos los cementerios ya. En serio. Claro que allá el santiagueño no muere así, ¿no? Así que bueno.
Bueno, vamos a escuchar. Ah, y vamos a escuchar este del árbol, ¿no? Una chacarera. Sombrío el mistor fecunda, la miel de agrestes veranos, y sangre frutal meciendo mis quilas de bolanchao. Con vainas chispas de soles, rumor de coyuyo y siesta, madura nuestro algarrobo que es vino y pan de la tierra. Hiriendo la piel del viento, le erigen rudos dinales, con largo puñal de espinas retando a los salitales. Rojiza sangre del monte, horcón de dura madera, quebrándole el hacha al tiempo, el pan echando buena. Se viene la segunda, muchachos. Desnuda el chañar sus penas, y un sol de noviembre aguarda que traiga un sueño de arrope y un hambre inquieto de cabra. El Huiña, templo del monte, con cruz de planta bendita, enciende en su amor de lluvia mil campanas amarillas. Pregón de aroma en sus vainas, aguja verde del cielo, ingenuo liquid resigna su dura entraña lachero. Los árboles de mi tierra son savia ancestral del canto, raíz que se eleva en lluvia para bendecir nuestros campos. Que lo baile doña Estelvina Rodríguez y don Napoleón Morales con la complicidad del Teco. ¡Adentro! La vuelta, la vuelta, la vuelta. Otra más, otra vuelta, como trompo. Otra vez el zapateo. ¡Bravo! Y se acaba, se acaba, se acaba. Aro, aro por dos, aro por dos. Decís que no tengo diente, pero aún me quedan dos. Uno pa' morder la yista y otro pa' morderte a vos. Toma. Lunita, lunita, vos que alumbrás mi camino. ¿Cómo no la alumbra mi novia? Dice que no le vino. Segundita, Teco. Prepararse, prepararse, pato al agua. Y adentro. A la vuelta. A ver esas patas. Mostrando la bota. Otra vueltita, vidita.
se acaba mi vida. Otra chacarerita, chacarera santiagueña. Aquí se va la primera. Ya lo estoy preparando, ya estoy. Me tiene que llevar a Santiago. Así es, che, La abuela de los guerreros, del guitarrero de los guerreros, del chamamé de Rodrigo Montes. La abuela, 97 años. ¡Fa! Ahí en Lugones, che, qué lindo, ¿no? Y bueno, la verdad que esas viejitas lindas, ¿no? Mientras ande bien, está todo bien, ¿eh? Así que bueno, saludarlos y felicitarlos, por supuesto, ¿no? Por acá había un chamamé, a ver. Gracias a mis dos horcones el rancho de mi existencia mantuvo con resistencia bajo el techo del amor. La ternura y el cariño empaparon mi inocencia, pilares donde mi esencia fue tomando su color. Pero una vez inclinado, aunque le ponga puntales, al fallar los principales pierde su encanto interior. Aún revocado y pintado y queda de joya por fuera, por dentro es una tapera llena de pena y dolor. Mis dos horcones del alma, que Dios los mantenga erguidos. Salud, ranchito querido, donde mi vida empezó. Y si el tiempo los soslaya un día, mis dos horcones, que el puntal de mis pichones sostengan mi corazón. Dicen, ¿no? Escucha esta, che, escucha este, Vecino, les voy a contar algo que yo vengo viendo. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Alguien llega a su casa cuando usted va a trabajar. Su señora lo recibe, contenta le hace pasar. Le cuento como buen vecino, no es un chisme ni un insulto. El que entra y sale a su casa como dueño es el famoso socio oculto. No se puede salir ni a trabajar. ¿Qué opinas, Ricky?
Ajá. A ver. Ahora me doy cuenta que la quiero. No. Ya es tarde porque ella se marchó. Tan solo por mi culpa la he perdido. Y tengo que sufrir este dolor. Momentos tan hermosos que vivimos. No me digas. Hoy solo son historias, nada más. Historias de un amor que ya se ha ido. Hola. Yo sé muy bien que nunca volverá. A los que siguen ingresando, buenas noches. Buenas noches. Recuerdos que me hieren porque aún la quiero. La quiero con toda mi alma. No encuentro paz ni calma y por su amor me muero. Estas cosas tiene el santiagueño, ¿no? De escuchar toda clase de música. El último de todos tus amores. Ajá. Bienvenidos, buenas noches. El loco aquel que nunca te olvidó. Hoy te mando estas 25 flores. Recíbelas, mujer, no digas no. Ponles agua fresca en un jarrón. Llévalos muy junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuérdalo, mujer, que alguien te ama. Ponles agua fresca en un jarrón. Más por lo que quieras, sé discreta. Y si alguien te pregunta de quién son, tú sabrás si escondes mi tarjeta. Ya. Para las chicas que siguen ingresando, buenas noches. Hola. Y a ver cómo cantamos. Veo que te vas y que volverás. Amada mía, pequeña mía, regresarás. Veo que te vas, ¿no? Y que volverás. Amada mía, pequeña mía, regresarás. Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo de tantas cosas que hemos vivido y regresarás. Y así nos vamos yendo. Cualquier camino que tomes hoy será un recuerdo. A los que siguen llegando, buenas noches. Cosas que hemos vivido y te harán Acá detrás del volver. escenario tenemos mesas y sillas. Pero no se va a bajar a poner silla ni mesa el chavo, ¿no? Bueno, nos vamos yendo. A ver uno más. Tú de mi amor andas sospechando. Anda sospechando ella. Ajá. ¿Qué voy a hacer? Sospechamos de Marcela. Epa. Hace rato te noto cambiada, no sé qué te pasa, te veo muy rara. Cada vez que yo quiero besarte, de pronto te alejas sin decirme nada. Algo anda pasando, ¿no? Que tienes, que cuando espero que vengas no vienes. Sospechando, sospechando, sospechando. Ajá. Tú de mi amor andas sospechando. Sospechando, sospechando, sospechando. ¿Qué voy a hacer? pasa? Vivo preguntando. Una más y nos vamos, No quiero saber de ti. No quiero volverte a ver. No quiero saber de ti. Jamás, jamás. No me diga. El amor que yo te di, nunca nadie. Saludos para Gorretti. Nunca nadie te Bienvenido, Gorretti. Jamás, jamás. Nunca más. Nunca más. Nunca Oiga.
noches. Qué linda que se han venido a las 3. Bueno, con esto nos vamos, será hasta que Dios disponga. Muy buenas noches, don Juan. Saludos para todos, nos dice también doña Raquel Herrera. Soy nacido en el monte en donde crece mi voz. Para cantarle a esta gente de Garza vengo, Señor. Para toda la familia Vigarra que vive en Buenos Aires, estas chacareras para que bailen, Soy nacido en la trinchera para el tiempo del carnaval, arrullado por las cajas en medio del polvaderal. Y nos vamos. La costumbre de mi pago y le diré cómo son, tomar y cantar vidala y alegrar al corazón. Soy la sangre de mi pueblo y les digo con honor, de una madre santiagueña nació este chango cantor. Para Carlos y Bubi Tolosa, para ustedes vale. Gracias, nos vamos, hasta no sé cuándo. Dentro mucho. Cualquier día nos vamos a Pero encontrar. los montes vengo caminos del Salitral, cantando como los vientos con muchas ganas de andar. Ahí para doña Raquel, che. Quiero nombrar a mi gente con su permiso, señor. Los Vigarra, los Tolosa y también los Patanchón. Elsa, ¿sabía que anda por acá, doña Raquel?